Bien, bien. Aquí comienza el apóstol Pablo de una forma tan humilde, y yo lo entiendo cuando leo, cuando ya se aproxima el capítulo 7 de Romanos, no sé si alguno de ustedes lo ha leído, cuando Pablo yo creo que muestra su humanidad, cuando muestra claramente esta sinceridad de su corazón y se muestra tal como es. Cuando hablamos del apóstol Pablo, ¿qué podemos hacer mención de él? Un tremendo hombre de Dios, un hombre que Dios escogió para una misión en particular, un hombre al cual fueron revelados los misterios que permanecieron ocultos en el Antiguo Testamento. A este hombre le fueron revelados en las cartas, ciertos misterios. De hecho, 7 misterios que han sido revelados en el Nuevo Testamento fueron revelados a Pablo. Muchos dicen está Cristo, obviamente, porque Cristo es Dios, y después como hombre está Pablo. Un tremendo legado. Pero en el capítulo que sigue, en Romanos capítulo 7, que vamos a estudiar más adelante, Pablo muestra su humanidad, su lucha con la carne. Y es la misma lucha que tenemos cada uno de nosotros. Y a mí me llama la atención la manera humilde en que Pablo está exhortando a la iglesia. Dice, habla como humano. Y lo hace, ¿por qué lo hace así? Porque sus oyentes son débiles también, son humanos, y luchan cada día por santificarse. Pablo dice que está hablando como humano, en términos humanos, y que lo hace, ¿por qué lo hace? Por vuestra debilidad. ¿Somos débiles? Luchamos con el pecado, ¿cierto? ¿Sí? Sí, luchamos con el pecado. Pues yo soy el único que lucha con el pecado. Yo soy el único pecador acá. Pablo está hablando en términos de esclavos y siervos. Contraste, esclavo y siervo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacernos esclavos de Cristo? Porque por nuestras propias fuerzas no podemos vivir de la manera en que Cristo merece que vivamos. En nuestras propias fuerzas no vamos a servir a este Señor de la manera que Él merece que nosotros le podamos servir. Con tu capacidad, con tu talento, no lo vas a poder servir. En Cristo descansa todo, nuestra vida, nuestro servicio, todo. Los hombres necesitamos de un amo. ¿Recuerdan las predicaciones anteriores? Los hombres necesitamos de un amo porque no podemos gobernarnos bien a nosotros mismos. ¿Nos gobernamos? ¿Hacemos siempre la voluntad de Dios? ¿Seguimos al pie de la letra lo que Dios ha estipulado en su palabra? ¿Saben que el otro día comentaba y observaba a propósito de otro estudio que estaba haciendo? A propósito de evangelismo bíblico, que mencionamos la ley, y la ley menciona los 10 mandamientos. Nadie puede cumplir la ley. Nadie. Es más, no son solo 10 mandamientos. ¿Sabe cuántos son? Entre preceptos y mandamientos. Porque siempre tenemos en nuestra cabeza, tenemos la idea de cuánto. 10. ¿Sabe cuántos son? Con temor a equivocarme, es la cifra. 613. Algunos hacen la referencia que son 613 preceptos y mandamientos que Dios establece a su pueblo Israel. No los iban a cumplir. Pero ¿qué es lo que quería Dios de su pueblo? ¿Qué es lo que quería? Obediencia. Obediencia. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros hoy, bajo otra dispensación, bajo otro tiempo, que es la gracia? Pero ¿qué es lo que quiere de nosotros? Obediencia. Exactamente lo mismo. Tal vez un trato especial hoy en día, por eso yo digo, qué maravilloso que nacimos en este periodo de la gracia. Pero no utilicemos la gracia, como bien decíamos también en mensajes anteriores, como pretexto para pecar. ¿Ya? Porque decimos, ya soy salvo, está todo listo, puedo hacer lo que quiera. Bien, Pablo expone esta idea de nuestra servidumbre necesaria. Voy a revisar 3 puntos. Primero, los contrastes, antes y ahora. Antes y ahora. Miren, vamos al versículo 19 de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, ¿qué hicieron? Presentasteis vuestros miembros, ¿para qué? Para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué encontramos acá? Un contraste.
Un contraste. El antes y el ahora es la presentación de ¿qué? De nuestros miembros, nuestro ser, nuestro cuerpo, presentado antes, tiempo pasado, recuerden, tiempo pasado, cuando no conocíamos al Señor. Pero déjame decirte que si tú ahora no conoces al Señor, estás presentando tus cuerpos, tus miembros, al pecado. Es lo que dice la Escritura. Antes presentamos nuestros cuerpos al pecado, porque teníamos un antiguo amo. ¿A quién servíamos antes? ¿Quién era nuestro amo? Satanás. Recuerden que muchos dicen, quienes no conocen al Señor, dicen, yo hago lo que quiero, nadie me domina, soy libre de hacer lo que yo quiera. Y es mentira, porque siempre terminamos sirviendo a alguien, a un pecado, a algo que tenemos. Yo prefiero servir y hacerme siervo de Cristo, porque el beneficio es tremendo, es la salvación, es la vida eterna. Y mi antiguo amo, mi antiguo padre, que era Satanás, lo único que quería era mi muerte y mi destrucción. Pero Dios tuvo misericordia de mí y pude entender en su palabra lo que Cristo había hecho por mí. Y pude entender la gravedad de que si moría ese día, mi destino eterno era estar separado de Dios en el infierno. Y esa es una realidad. Lo menciono una y otra vez, una y otra vez. Es algo que no se predica en las iglesias, porque la gente se puede incomodar, porque la gente se puede asustar. Pero déjenme decirle, querido hermano, querido amigo, que es una realidad. Si tú mueres sin Cristo hoy, tu destino eterno es de perdición. Pero la gran maravilla es que si tú mueres hoy y has entregado tu vida al Señor, tienes un futuro asegurado de bienestar con nuestro Dios, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ni más preocupación. Y esta vida es solo una vida pasajera, es solo un peregrinar para llegar a lo que realmente importa, que es estar en la eternidad con nuestro Dios. Por eso cuando un cristiano parte, la Biblia lo menciona como alguien que duerme, porque es un dormir hasta que seamos despertados. Obviamente cuando alguien muere, un cristiano muere, en contexto doctrinal, creo yo que pasa inmediatamente a la presencia de Dios. Pero es interesante cómo hace ese contraste. Las personas que mueren sin Cristo dice murió. Y cuando un creyente muere, dice duerme. No hay muerte para el creyente. No hay muerte, hay vida eterna. Presentar los miembros habla de ponernos en situaciones o circunstancias donde podíamos pecar con facilidad. ¿Qué hacíamos antes? Presentábamos, aquí estoy, me presento. Es como cuando yo en mi trabajo me trasladaba, iba con una carta y decía, me presento a trabajar en este lugar, me llamo tanto, aquí estoy. ¿Para qué soy útil? Ordene. Me cuadraba, ¿cierto? Así, ordene, ¿qué puedo hacer? De esa misma forma, nosotros antes nos presentábamos nuestros miembros, ¿a qué? Al pecado. Por ejemplo, como Betsabé. ¿Recuerdan a Betsabé? ¿Sí? Como Betsabé, bañándose a plena vista de la casa real, presentó sus miembros al pecado. Como el hombre simple de Proverbios capítulo 7, ustedes lo pueden ver después, andaba rumbo a la casa de la mujer extraña. Lo mismo, presentó su cuerpo al pecado, a su antiguo amo. Antes presentábamos nuestros miembros para servir a dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas a las cuales servíamos? Que lo dice claramente este pasaje. ¿Cuáles son? Bien, primero presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia. Oye, qué palabras más fuertes, ¿no? Sí, servíamos a la inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Es suciedad. Son los deseos carnales. Solo unos ejemplos, para no alargarme tanto, voy a mencionar, por ejemplo, inmundicia, el adulterio físico, el adulterio espiritual, la fornicación física y espiritual, la perversión sexual y obedecer a los deseos desordenados del cuerpo. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Tengo muchos pasajes con respecto a esto, pero por razones de tiempo vamos a ver solo algunos. Gálatas dije capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19.
Y de hecho voy a hablar desde el 16, por razón de contexto, para que quede mucho más claro. Del 16, sí, ahí vamos a ver en el camino. Miren, dice el versículo 16, digo pues, un verbo, siempre menciono los verbos. ¿Qué dice? Andad, tiempo presente. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Cuál espíritu? Está con mayúscula, dice esto. El Espíritu Santo. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una separación, hay una contradicción, hay una lucha. Y que es lo que vamos a ver en Romanos capítulo 7. Hay una lucha entre el Espíritu de Dios que mora en nosotros con la carne. Hay una lucha. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, a propósito de la inmundicia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ¿qué dice? Inmundicia, lascivia, y ahí sigue mencionando idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Hay una diferencia marcada entre el creyente, y lo hemos mencionado, y el no creyente, el hijo de Dios y que no es hijo de Dios. El hijo de Dios no practica el pecado, pero sí cae en pecado. Sí, pero cuando el pecado pasa a ser una virtud tal vez de la persona que está en constante pecado, pasa a ser una práctica. Y la palabra dice claramente que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. O sea, no hay salvación. Cuando decimos, profesamos ser hijos de Dios, creer en Dios, no es un simple dicho, no es una simple emoción a algo que yo sentí. No, debemos entender el Evangelio, primeramente. ¿Y cuál es el Evangelio? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Que Cristo fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por lo tanto, el Evangelio, en Cristo, sabemos que la muerte no tendrá poder sobre nosotros, porque si Cristo resucitó, nosotros también, en el día posterior, también podemos resucitar en Cristo. Antes presentábamos nuestros miembros a la inmundicia. Antes, ahora no. ¿Queda claro? Sumamente claro. Bueno, ahí puedo mencionar muchos más, pero vamos a avanzar. Presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y presentábamos también nuestros miembros a la iniquidad. Cuando menciono iniquidad, ¿qué personaje se me viene a la mente? Abiertamente. Satanás. Y miren, dos cositas solamente relevantes que voy a mencionar con respecto a la iniquidad. ¿Dónde empieza la iniquidad? Es algo que viene de afuera y se apodera de nosotros y yo no puedo, ¡ay, que me controlan, no sé qué hacer! Estoy pecando y no sé, quiero no pecar, pero es como que esto me controla. ¿Es así? Mira lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 28. Inicuo es un hombre sin Dios, que no considera a Dios. Mira lo que dice el versículo 28. Pobres fariseos, que siempre los mencionamos para recalcar el mal ejemplo. Miren, voy a mencionar, disculpe Carlito, voy a mencionar el versículo 27, que dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿y cómo les llama el Señor? Hipócritas. ¿Con cuánta facilidad? Y lo que vimos en Romanos capítulo 3, y ya no recuerdo, de esta religiosidad. Siempre apuntamos, indicamos a los fariseos, pero a veces
podemos fácilmente convertirnos en religiosos. Cuando la palabra es solamente conocimiento y no lo llevamos a la práctica. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, ¿y cómo los llama? Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran, ¿cómo se muestran? Hermosos. Más por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Lo que habíamos mencionado. Y el versículo 28, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres. Es como yo lo caracterizaba la semana pasada, ¿no? Con mi Biblia así. Y parezco un cristiano, ¿cierto? Me falta solamente la corbata. Versículo 28. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El corazón del hombre. Somos malos por naturaleza. Necesitamos de Dios. Necesitamos ser restaurados, ser transformados, tener una vida nueva. Porque si no hemos conocido en el Señor, estamos presentando activamente nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestra vida al pecado, a la inmundicia y a la iniquidad. Es lo que dice la Escritura. ¿Y entonces dónde empieza la iniquidad? ¿Es algo externo? Empieza desde adentro del corazón. ¿Y cómo se manifiesta? Mateo capítulo 13 y el versículo 41. Mateo capítulo 13 y el versículo 41. Mateo capítulo 13, versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿A quién se le llama el Hijo del Hombre? A Jesús, ¿cierto? A Cristo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. La iniquidad empieza en lo interior y se manifiesta en pecado. Se manifiesta en pecado. Estamos diciendo que antes presentamos nuestro cuerpo al pecado, ante nuestro antiguo amo. Ahora presentamos nuestro cuerpo a nuestro nuevo amo, a la justicia. Pero quiero hacer mención con este tema porque es muy interesante y que necesitamos del Señor. Necesitamos del Señor como creyentes para poder mantenernos fieles a Él. La única persona que puede detener esta iniquidad, esta maldad en el mundo, ¿quién es? Es Dios. ¿Y lo hace a través de qué? De su Espíritu. ¿Y dónde está su Espíritu? Viene y va. Viene y va. ¿Dónde está su Espíritu? El Espíritu de Dios. Morando en nosotros, en la iglesia de Cristo. El único que puede detener la iniquidad es Dios, a través del Espíritu Santo que mora en cada creyente el día de hoy. Imagínense la maldad que hay en el mundo. Porque hay maldad, ¿o no? Sí. ¿Qué más sería del mundo si el Espíritu Santo no estuviera en la tierra? ¿Qué será del mundo cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra? Juntamente con los creyentes, en el arrebatamiento de la iglesia. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Entre paréntesis, haciendo mención a la iniquidad. Porque es importante también mencionarlo, porque es la tarea que también tenemos como iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 7. ¿Están ahí? Dice la palabra del Señor, porque ya está en acción el espíritu de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? ¿Quién detiene a esta iniquidad, a esta maldad? ¿Quién la detiene? ¿Quién la sujeta? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué manifiesta ese pasaje? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando éste sea quitado de en medio. ¿Y cuándo será quitado? ¿Cuando pierda la salvación?
No, cuando la iglesia sea arrebatada, llevada del mundo. ¿Somos luz para el mundo? Claro que sí. La iglesia es la que detiene este misterio de la iniquidad, este accionar de Satanás, esta maldad tan grande que hay en el mundo. Es quien la detiene. Imagínense, ¿qué será? Imagínense cómo está convulsionado el mundo hoy. Imaginen cómo será cuando el Espíritu Santo no esté acá en la tierra de forma permanente. ¿Cómo será? Isaías capítulo 59, versículo 19. Isaías capítulo 59, versículo 19. Pero algún día todas las naciones tendrán que rendirle pleitesía al que tiene que ocupar el trono de David. Y ese rey se llama Jesucristo, que tiene que reinar en esta tierra de manera literal. El trono de David le pertenece a Jesucristo, que viene del linaje de David. Por eso al Señor, ¿cómo le llaman? Hijo de David. Hijo de David. El Señor reinará en la tierra de manera literal. De manera literal. Y miren lo que dice Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios tendrá control de todas las naciones, y todas las naciones tendrán que ir a rendirse, a postrarse delante del trono de David, delante de Cristo. ¿Usted no se ha postrado? ¿Usted no se ha postrado voluntariamente en servidumbre a Jehová, a Cristo? ¿No? Yo le sugiero que lo haga. Porque la palabra dice que en algún día toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Y como alguien dijo por ahí, y yo creo que es muy asertivo, y si esas rodillas no se inclinan voluntariamente, esas rodillas serán quebradas. Porque todos tendrán algún día que reconocer que Cristo es el Señor. Y más conviene reconocerlo en vida. Porque el beneficio es tremendo. Es la vida eterna. ¿Se dan cuenta que innatamente, de forma innata, el ser humano siempre se ha cuestionado y siempre ha buscado la eternidad? Desde que yo soy niño recuerdo que muchas películas hablaban de que buscaban el agua, que tomaban agua y iban a vivir para siempre. La eternidad. Pero la eternidad es real. Tu alma es eterna. Nuestra alma es eterna. Nuestro cuerpo es finito y algún día vamos a morir. Pero nuestra alma es eterna y la alma es la que va a prevalecer en el tiempo. El punto es, ¿dónde irá nuestra alma? ¿Dónde irá? Eso es lo que tenemos que tener claro, pero en vida. Solamente lo menciono para que podamos avanzar, Carlito. Primera Juan capítulo 4, versículo 4 dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hemos vencido a Satanás, pero no por nuestra fuerza. De repente cantan corito y dicen, Satanás te pisoteaba. ¿Han escuchado esos coritos, no? Cuidado con eso, porque la Escritura dice que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir maldición contra Satanás. Cuidado con eso. No es algo que lo que tengamos que jugar, pero sí en Cristo estamos protegidos. Le pertenecemos al Señor y Satanás ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, a pesar de que ya somos libres del pecado, hemos de presentar nuestros miembros a Dios para que Él se encargue de nosotros. Si antes nuestro cuerpo era presentado a Satanás, a nuestro antiguo amo, ¿a quién tenemos que presentar voluntariamente nuestro cuerpo hoy? ¿A quién? A Cristo. No, yo me presento, me miro en el espejo y me presento a mí mismo. Adrián Jaque, ¿dónde te presento? Mi cuerpo es mío, me pertenece. No es así. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, Romanos capítulo 8, versículo 13, ¿estoy muy acelerado? ¿No? Bien. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasará? Miren qué clara es la Escritura. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, o sea, no por tu propia fuerza, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasará? Viviréis.
viviréis. Oye, pero si yo estoy vivo, no está hablando de esa vida. Está hablando de lo espiritual, la vida espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mucha Biblia, ¿no? ¿Está bien? Ah, que me soy pesado. Es un sarcasmo bueno eso. Es lo que necesitamos, la verdad. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Vuelvo a repetir, no en su propia fuerza. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hoy no quiero ir a la iglesia, no tengo ganas. La carne. El miércoles, a propósito, tuvimos una reunión de matrimonio muy linda. ¿Viernes? Sí. La carne. Era para que me respondiera quién había venido. Ah, ya. Bien, tuviste el viernes. Pero a mí mira el miércoles, que ya estoy, esta semana para mí es muy convulsionada, porque miércoles tenemos oración, estudio bíblico, viernes tenemos reunión de matrimonio, sábado nos reunimos nosotros los jóvenes, bien, y domingo coronamos con la reunión del culto dominical. Maravillosa semana. Cansado, pero feliz. Y qué mejor si está mi hijo, la Fernanda y mi chiquitita que está allá arriba. Y con visitas, más aún. Bendecidos. Más feliz todavía. Bien, entre paréntesis decía. Vamos a lo que nos importa. Y dije Gálatas capítulo 5, versículo 16, y ahí mismo en Gálatas, pero el versículo 24, ¿qué dice? ¿Usted es de Cristo? ¿Le pertenece a Cristo? ¿O sigue haciendo su propia voluntad? Gálatas 5, 24 dice, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bromeaba el otro día, no se va a comprar unos maderos y se va a crucificar en la calle, no. ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué está diciendo? Que debe hacer morir su voluntad, morir su carne, por servir a su Señor. Curios, Salvador, Señor. Dije la vez anterior, y lo he manifestado también en el evangelismo, primero es Señor y después Salvador. Porque si no es tu Señor, te aseguro que no es tu Salvador. Ay, qué pesado. Pero esa es una realidad. Porque a veces nos apropiamos solamente del beneficio. Pero cuando yo rindo mi vida, digo, Señor, sin ti estoy perdido. Reconozco que tú eres mi Señor. Me arrodillo delante de ti, de tu grandeza, y me hago voluntariamente tu esclavo. Mi vida ya no me pertenece, te pertenece a ti. Porque tú me compraste. No con dinero hecho por mano de hombre, sino que tú me compraste derramando tu sangre en la cruz. Ese es el precio que Dios pagó por cada uno de nosotros. La sangre de su Hijo en la cruz. Por eso tenemos un tremendo valor también. ¿Sí? Tenemos un nuevo amo y debemos servirle. ¿Sí? ¿Quién es su amo? Porque cuando uno dice, oye, mi amo, es como que resulta muy fuerte, ¿no? Tenemos un nuevo amo y debemos servirle. Aunque el pecado aún existe, aún está presente en nuestros miembros, sí, y luchamos con él, o deberíamos de luchar con él cada día. Él quiere, el pecado quiere, ¿qué quiere hacer con nosotros? Quiere enseñorearse de nosotros. Y esto resulta en una batalla que usted puede ganar o que puede perder. Y esa batalla es constante, esa batalla es diaria. Luchamos contra el pecado cada día. ¿Sí? Y la batalla está aquí, en su mente. Cada día decidimos servir a Cristo o no servirle. Cada día decidimos pecar. ¡Uy, pequé! No me di cuenta. Decidimos pecar. Porque sabemos lo que hacemos. Pero ahí está el Espíritu Santo en nosotros y nos amonesta. Y nos lleva a arrodillarnos y pedirle perdón al Señor cuando es necesario. Confesar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad de lo que requiere el Señor de nosotros. Pero eso debe ser constante. Porque pecamos. ¿Cada cuánto peca usted? ¿Semana por medio? Todos los días. Y debe ser una lucha del creyente. Romanos capítulo 7, versículo 23 dice, esto es un spoiler, porque lo que viene, el estudio que viene de Romanos capítulo 7. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi
mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está ¿dónde? En mis miembros. ¿Dónde está la lucha? Acá. Por eso, tanto que insistimos, devocional, oración, devocional. Primera de Reyes, segunda de Reyes, ¿de qué habla? De la apostasía del pueblo de Israel, la idolatría, adulterio espiritual. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Les mandó alabanza, vamos, todos cantando, todos. Le mandó prosperidad. ¿Eso les mandó? ¿Qué les mandó? Profeta tras profeta, profeta tras profeta. Palabra más palabra, palabra más palabra. ¿Qué es lo que necesita la iglesia hoy en día? Palabra. Y cuando falte, más palabra. No hay otra cosa. No hay paso 1, paso 2, paso 3. Es la palabra la que puede salvar al hombre, nada más. Es la palabra que te va a mantener bien encaminado sirviendo al Señor. Es la palabra, pero si tú no pasas tiempo en la palabra, si tú no inviertes tiempo en la palabra, si tú no inviertes tiempo incluso en la iglesia local, que está hecha para equiparte, para protegerte, para cuidarte, para fortalecerte, en algún minuto te vas a deslizar y vas a pecar. Y puede ser tal el pecado que las consecuencias te van a destruir. Y va a ser difícil restaurarte. Y es ahí donde va la iglesia, te toma, te levanta, te ayuda también con la mano del Señor. Pero cuando pecamos hay daño. Daño, primero ofendimos a Dios, como dijo el rey David, contra ti, solo contra ti, he pecado, pero las consecuencias son terribles. Ahí vemos la historia del rey David también. Las consecuencias de... ¿Dios perdona? Claro que sí. Pero hay consecuencias. El pecado tiene consecuencias que tenemos que pagar. Estamos bien en el tiempo, estamos bien. Cuando usted aceptó al Señor, Dios separó su cuerpo de su alma, o sea, y lo que Pablo manifiesta es de esta circuncisión espiritual, no una marca como la circuncisión que se hacía en el Antiguo Testamento, donde se le cortaba el prepucio a los varones, que era una marca que Dios le había pedido, una señal que Dios le pedía a su pueblo para diferenciarlo de las otras naciones gentiles. Hoy en día también tenemos una marca, una circuncisión, no hecha por mano de hombre, sino que hecha por Dios. Es una circuncisión espiritual, es una marca que tenemos. Y esa marca se llama Espíritu Santo, que mora en nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses capítulo 2 y el versículo 11. ¿Están ahí? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es la circuncisión ¿de quién? De Cristo. Le pertenecemos a Cristo, nuestra señal. La mente ahora controla también nuestro andar. O en la carne, o en el espíritu. O en la carne, o en el espíritu. Lo menciono yo, Carlitos, por favor, para poder avanzar. Si ustedes no quieren seguirme, solamente escuchen, por favor, para poder mencionar los pasajes que tengo. Romanos capítulo 8, versículo 4 al 6, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne, antiguamente éramos de la carne, ¿cierto? Gracias. Porque antiguamente éramos de la carne, seguíamos a la carne y presentábamos voluntariamente nuestros miembros a la carne, a nuestro antiguo amo, perdón. Dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, así como ustedes del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Tiene paz? Si no tiene paz, necesita a Cristo. Y Él le va a dar la paz que necesita. Vimos un pasaje también en Romanos que decía reconciliados con Dios. Estamos en paz para con Dios. O la paz de Dios. El Señor es el único que puede entregarnos paz. El único. El único. La batalla, ¿dónde toma lugar? De cada creyente. ¿Dónde tenemos que luchar? En la mente. La batalla está en el alma, en la mente, en la voluntad. Porque el pecado, ¿qué quiere el cuerpo? Perdón.
Porque el pecado en cuerpo quiere su obediencia. ¿Le ha pasado, no? Cuando hace frío el día domingo en la mañana, está calentito, y quiere quedarse acostado y no venir a la iglesia. ¿Esa lucha dónde está? En la mente, ¿cierto? Pero sus miembros están cómodos, calentitos, calentitos. Pero cuando pienso en la tortilla con chicharrones que traerá Augusto, también pienso en la carne, pero lo uso para lo bueno. Entonces vengo para acá, para motivarse. La batalla toma lugar en el alma. Porque el pecado en el cuerpo quiere su obediencia, pero tiene un amo que también la quiere. Dios que mora en usted. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 11 dice: amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan ¿con qué? Con el alma. Con el alma. Nuestra santificación, ¿es importante? Sí, santificación. Entonces viene a través de presentar nuestros cuerpos ¿a quién? A Dios, para servir a la justicia y no servir al pecado, para hacer lo correcto, para ganar la batalla en nuestra mente. Aquí empieza la batalla. Para ganar la batalla hemos de cambiar primero nuestra conducta. Tenemos que presentar el cuerpo a Dios para hacer lo correcto y Él se encargará de ganar la batalla por nosotros. Presentemos nuestros cuerpos, presentemos nuestra vida, todo nuestro ser a nuestro Señor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿De quién habla Filipenses capítulo 2? ¿O de qué habla? Efesios, Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2. 12 y 14. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 14. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice: ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Algo que hace falta hoy en día, el temor al Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo, ¿cómo? Sin murmuraciones y contiendas. O sea, cambiamos nuestra conducta. ¿Pero para qué la cambiamos? Versículo 15. ¿Para qué cambiamos nuestra conducta? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, que es muy distinto al día del Señor, día de Cristo y día del Señor, o el día de Jehová, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Día de Cristo, eso da para otro tema, rapto, arrebatamiento. El día de Jehová, segunda venida de Cristo, como rey, a regir sobre las naciones. Ya no como cordero, sino como león de Judá. Dije, ¿para qué? Dice Pablo, dice, para que él manifieste que no ha corrido en vano, ni en vano ha trabajado. ¿Para qué? Para que seamos diferentes. Usted debe ser diferente. Debemos ser diferentes en carácter. ¿Ya? Y el 17 y 18 dice: y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Este cambio de carácter en nosotros resultará en un cambio de concepto, o sea, la santificación, la consagración a Dios y la consagración de cada uno de nosotros en su misión. ¿Qué estamos haciendo? Qué bonito, ¿cierto?, que la iglesia está llena. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Sí? A mí me gusta, me pongo contento, pero también me preocupa. ¿Por qué me preocupa? No sé quién va a llegar a la iglesia. No. ¿Por qué me preocupa? En el buen sentido. Porque tenemos más trabajo. La mesa es mucha. Obreros. ¿Quién quiere ser un obrero de Cristo? Es más, voy a ser directo. ¿Estás siendo un obrero? Cristo vino a la tierra para servir al mundo y no para ser
servido. Debemos conformarnos a la imagen de Cristo. ¿Para qué es la iglesia local? Para que tú acá puedas servir. ¿Falta servicio? ¿Falta? Sí, falta. Siempre va a faltar. Y ahora que están llegando más personas, les queremos servir. Pero necesitamos de hermanos que tengan la voluntad de querer servir. Entre paréntesis, eso no estaba en el mensaje, pero era necesario. Pero entienda que tenemos que cambiar nuestra conducta y presentar el cuerpo a nuestro amo primero. Hermano, hermana, debe de cambiar su conducta. Nuestra vida debe de cambiar. Y esto implica que vamos a pasar tiempo en la palabra y tiempo en oración, para que Dios pueda renovar nuestra mente y también así a quien necesite salvar su alma. Ya estoy terminando. Romanos capítulo 12, versículo 2, que muchos lo saben de memoria, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este mundo, luchen contra este mundo. Y si son verdaderamente hijos de Dios que iluminan este mundo, van a chocar con la corriente de este mundo. No se van a acoplar al pensamiento del mundo. Santiago 1:21 solo menciono: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y termina diciendo: la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que puede salvar vuestra alma? ¿O qué fue lo que salvó su alma? La palabra. La palabra. Pero tenemos que morir en nuestros deseos desordenados del cuerpo, separarnos del sueño, separarnos de la pereza para permanecer en Cristo a través de la Biblia y de la oración. Y eso requiere disciplina. Disciplina. Y hasta que parte de esta tierra, le voy a seguir insistiendo que tiene que leer la Biblia y que tiene que orar. Porque yo algún día tendré que rendirle cuenta al Señor. Y que no me diga el Señor que yo no le exhorté y que nunca les dije. Porque esa es mi tarea. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Quiere llevar fruto para el Señor, pero primero tiene que morir. Morir de sus deseos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y para terminar, no podemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Voy a resumir. Primera Juan capítulo 2, versículo 28. Primera Juan capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, subraye, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, ¿cómo? Avergonzados. Solo voy a mencionar. El primer punto decía el antes y el ahora en la presentación de nuestros miembros, ¿cierto? El siguiente punto es antes y ahora en la esclavitud y en el fruto. El fruto que llevamos antes era para muerte. Y el fruto que llevamos ahora es para vida eterna. Versículo 22 de Romanos capítulo 6, que estamos viendo, ¿cierto? El cambio en Cristo. Dice, y ese pasaje, estoy avanzando rápidamente, dice, más ahora, dice el Señor, más ahora. O sea, es diferente. Somos libertados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ¿cierto? Somos libres de ese control. Y la condición por Cristo, ¿cuál es necesaria? La santificación. Ya la tenemos en Cristo. Ya la tenemos. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Estamos? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, miren lo que dice. ¡Ay, qué ofensivo! ¡Qué fuerte lo que dice la Escritura! Pero miren lo que dice. Y esto erais. Algunos. Erais. Tiempo pasado. Más, contraste, más ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Éramos pecadores. Aún pecamos, podemos caer en pecado, pero ya no servimos al pecado. Hemos sido lavados, hemos sido santificados. Usted, hijo de Dios, es un santo, pero no por esa cara que tiene. Insisto, en Cristo es considerado un santo porque ha sido santificado. Dios nos ve a través de Cristo. ¿Y cómo nos ve? Perfectos. Y algún día, cuando dejemos este mundo y estemos en la presencia del Señor, ¿cómo seremos? Transformados y seremos perfectos. ¿Lo cree? Sí, seremos perfectos. Este cuerpo decadente será transformado y seremos como Cristo, en lo que manifiesta la Escritura. ¿Meditan eso? ¿Ha pensado en eso? ¿Cuánto luchamos con nuestro cuerpo hoy en día? Pero algún día seremos perfectos como el Señor. Ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y a través de Él. Solamente menciono para terminar el antes y el ahora en el destino final. Versículo 23, lo sabemos de memoria. 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es, y el contraste es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. O tienes la vida o no la tienes. El fruto del hombre. El fruto del hombre. Pero es algo que nos impone. Ya hemos visto los contrastes, ¿cierto? Lo hemos visto, la gravedad del asunto. Pero el hombre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar una decisión. Tienes que escoger a quién servir. ¿A quién quieres servir? ¿A quién? ¿Quién es tu amo, más bien dicho? ¿Es el Señor? Por lo tanto, debes de presentar tus miembros al servicio de Él. Y si aún no conoces al Señor, déjame decirte que estás sirviendo a Satanás. Puede escoger. El fruto del hombre, el hombre tiene que escoger. El amo antiguo nos avergonzaba. Nuestro amo antiguo, que era Satanás. ¿Y cómo nos paga? ¿Con qué salario? Oh, las personas van por ahí, por la vida, como que se quedan inmortales. Sobre todo los jóvenes hoy en día. Lea Proverbios, el tema de la amistad, que ayer lo leía. ¿Qué dice? Es como si fuera escrito hoy. Cuenta la realidad hoy de la juventud, de las amistades, de los malos. El amo antiguo nos avergonzaba. Y el salario de él era un salario de muerte. Pero cada uno de nosotros puede escoger. Puede escoger la libertad de ese amo. Ser librado de ese amo, del pecado. Miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Se lo saben? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardar, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien. ¿Cómo es el Señor con nosotros? ¿Cómo es? ¿Cómo dice la Escritura? Es paciente para con nosotros. ¿Y cuál es el deseo de su corazón, del corazón de Dios? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Debe de arrepentirse ¿de qué? De servir a este antiguo amo, al pecado, y entregarle su vida al Señor. ¿Y qué es lo que le ofrece el Señor? ¿Puede escoger al pecado como su amo? Su salario será muerte. El pago será muerte. La paga del pecado es muerte. Más, puede escoger a Dios como su amo.
y más el pago de ese amo, Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. El nuevo amo nos santifica y nos da la dádiva de la vida eterna. Yo no sé, yo no entiendo, quisiera entender, porque también algún día también fui porfiado, terco, cómo un hombre puede rechazar este don tan maravilloso de la justicia. Es tan sencillo, es gratis. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo que no merecemos. No hay que hacer nada para tener la vida eterna, solamente creer. La fe es contada por justicia y decidir voluntariamente seguir a Cristo, rendir nuestra vida a Él. Lo menciono, Carlitos, para terminar. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para tener la vida eterna, el único camino para la salvación se llama Jesucristo. No hay otro. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. ¿Usted cree en el Hijo? Tiene la vida. Tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No estará ni estuvo, está. Tiempo presente, continuo. ¿Usted quiere tener la ira de Dios sobre su vida cada día? Y no es que Dios sea malo. Lo que pasa es que Dios es santo, santo, santo y no tiene parte con el pecado. Pero recién decía la segunda de Pedro, Él quiere, es paciente y quiere que usted se arrepienta, que usted proceda al arrepentimiento. Él quiere que usted no se pierda. Eso es lo que quiere Dios y es lo que queremos cada uno de nosotros porque hemos entendido la gravedad de este asunto. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Allá tengo, el Señor está preparando una morada para cada uno de nosotros. Y allá nos espera un lugar. Tú ya tienes un lugar. Sí, tienes la salvación. Tienes la vida eterna. Y será, ya la tenemos, pero será efectiva cuando estemos en la presencia del Señor. Hermano, para terminar, Romanos capítulo 6 nos llama a decidir ¿a qué? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vas a servir? O tal vez, ¿a quién estás sirviendo? Ya no podemos seguir presentando a nuestros miembros al pecado, porque tenemos que presentar nuestros miembros al Señor. Porque ese camino solo produce ¿qué? Lo dijimos, vergüenza y muerte. Hoy el Señor nos invita a presentar nuestro cuerpo para la justicia, para vivir en santidad y para tener como fruto algo maravilloso, algo que no tiene precio, algo que nadie puede comprar, ni el multimillonario de esta tierra puede comprar, que se llama vida eterna y que la puedes tener si es que no la tienes. Si todavía hay alguien que sigue bajo el dominio del pecado, hoy es el día de venir a Cristo. Hoy es el día de venir a Cristo. Si tú sigues bajo el dominio del pecado, hoy es el día de la salvación. Siempre menciono ese pasaje. Dice, hoy es el día de la salvación. Y si lo lees mañana, dirá, hoy es el día de la salvación. La vida es como la neblina, aparece por la mañana y luego se va. Hay una sola cosa cierta, no quiero asustarlos, pero sí es algo cierto. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, como está establecido para los hombres, que mueran una vez. Y después de esto, el juicio. La muerte no hace distinción de rico ni pobre. Pero sí hay alguien que hace una gran diferencia, que es Jesucristo, que nos da la vida eterna. Él rompe las cadenas, Él limpia tu corazón y te va a entregar una nueva vida. No endurezcamos nuestra voluntad. Rindámonos al Señor, pidámosle perdón y entreguémosle nuestra vida por completo. Si tú aún no conoces al Señor, te sugiero, te ruego, así como dice la palabra, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Acepta al Señor como tu Señor y Salvador, para que puedas tener vida eterna. Y a ti, hermano o hermana, que aún estás luchando, que aún estamos luchando con la carne, presentemos diariamente nuestros miembros para servir a nuestro Señor. Amén.